Este mate se lo quiero dedicar a mi amigo y maestro Miguel Ferrada, que me comentó el otro día de que en una conversación, se había encontrado con uno de estos ingenieros creyentes cientificistas. Es especialmente extraño que por lo general estos personajes sean ingenieros y que en la forma argumentativa con la que expresan sacan a relucir a Newton, a Hooke, a Laplace. Gente que en la época tenía instalado el insulto, o sea, de forma peyorativa, eso de, oye, yo no soy un vil ingeniero, o tal persona es un vil ingeniero. Considerarse ingeniero era lo más bajo, porque en el fondo la ingeniería, que viene de ingenio claramente, tiene que ver cómo llevar a la práctica las cosas, al cotidiano, cómo hacerlas eh, utilitarias. Y esta gente no se consideraba ni siquiera a sí mismos científicos, el concepto recién se estaba instalando, sino que ellos se consideraban filósofos. Y eso no es solamente a principios del Renacimiento, cuando encontramos, no sé, en el Harmonici Mundi a Kepler diciendo, qué cansado es para mí, amante de la filosofía, tener que hacer predicciones. O por ejemplo, estaba pensando en la historia de la magia de Levi, cuando empieza a hacer sus definiciones, utiliza ciencia y filosofía permutativamente, y ahí ya estamos a mediados del 1800. Así que cuando esta gente, estas grandes mentes del iluminismo, de la modernidad, en su sentido amplio, no veían esto de llevarlo a la práctica como lo fundamental, eso lo veían como lo más bajo, de hecho. Mm. Y Miguel Ferrada me decía que en un momento le había comentado a este sujeto algo de que en realidad la magia tenía que ver con fenómenos que no eran replicables, que la experiencia mágica no era algo que se pudiera replicar, o sea, que no se pudiese repetir, que es el punto en el que me quiero centrar hoy. Pero claro, el ingeniero, armado del orgullo y la arrogancia, decía, todo fenómeno de este mundo es replicable, todo se puede replicar, no hay ningún fenómeno que no se pueda replicar. Lo que trajo a mi memoria el demonio de Laplace. Esos determinismos son a los que quiero llegar. Pero hay esto de la replicabilidad de las cosas está muy instalada en la mente cientificista. Y estoy usando en conciencia el término cientificista para aquella gente que tiene la creencia, de ahí que un video entero el tema de la creencia es algo no fundamentado, de que la ciencia es capaz de explicarlo todo, lo cual es ilógico, ya en su solo planteamiento es un imposible y es incoherente, es una incongruencia, ni siquiera es una paradoja. Eh, y esta gente tiene instalado ese pensamiento porque el método científico, porque en su imaginación existe un solo método científico. O sea, si ponemos a conversar a científicos de verdad, o sea, los que están en el laboratorio, los que realmente están publicando papers científicos, no estos tipos que se las dan de científicos de sobremesa. Y comparamos los métodos del químico y el físico, son totalmente disímiles. De hecho, las metodologías, los métodos que usa el físico teórico y el físico de partículas son igualmente disímiles. Dentro de un mismo campo de la ciencia vamos a encontrar distintas metodologías. De hecho, hay metodologías en todas las cosas de la vida, ergo la metodología no es algo que caracteriza a la ciencia. Dicen, no, es que la ciencia nos basamos en el método. Pucha, en la magia también tenemos nuestros métodos. El método no es algo, no es monopolio de la ciencia. Pero bueno, aquí siempre me gusta decir, querida científica, tú que publicas artículos científicos, tú que eres consciente de que tu conocimiento aplica
al campo de conocimiento que estudia tu ciencia, no estoy hablando de ti. De hecho, estoy enamorado de tu trabajo. No, estoy hablando de estos otros que no son científicos, pero que hablan en nombre de la ciencia y se arrogan el conocimiento científico, por lo general confundiéndolo con tecnología como lo hacen los ingenieros. Y es curioso también que estos ingenieros siempre a uno como que porque ellos creen que uno quiere demostrarles a ellos que la magia existe, ¿no? Uno no tiene ningún interés, de hecho, la opinión de usted, señor ingeniero, no me importa. Pero siempre como que uno, no, a ver, demuéstrame, no es que estoy pidiendo, no me interesa darte pruebas, pero bueno. Y siempre le piden a uno pruebas como que uno fuera el Doctor Strange en los Avengers, pero ellos son incapaces de sacar la armadura de Iron Man. A mí me da mucha risa porque ahí de repente uno se encuentra ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, que después de estudiar mecánica y electricidad en la universidad nunca volvieron a aplicarlo y su ejercicio de ingeniería no ha tenido nada que ver con esas cosas prácticas, son meramente trabajo de oficina y que en la práctica para inventar realmente las cosas son muy inútiles, pero bueno, ese es otro tema. Eh, el tema de la replicabilidad. Tengamos claro algunas cosas que son de lógica. Esto de que para que algo sea válido tiene que ser replicable en el laboratorio, claramente. En el laboratorio se logra algo que se denomina con un término latino que les encanta a los economistas, el ceteris paribus. El hecho de poder tener controladas todas las demás variables a la hora de hacer el experimento. Porque si hay alguna otra variable que esté afectando los resultados, el experimento deja de ser válido. Sin ese control de variables, no es replicable el experimento. Pero ese control de variables no lo tenemos en la realidad. Ese control de variables solo se logra en las condiciones controladas del laboratorio, que no tienen nada que ver con las condiciones en las que ocurre nuestra vida del día a día. Quien diga que todo puede ser replicable, que venga y me haga sentir de nuevo como cuando me enamoré por primera vez. Uno, por ejemplo, a ver, ¿cómo? A ver, todo es replicable. Entonces, tuviste tu primer hijo, tuviste un hijo. Ese tono emocional, ¿puedes volver a sentirlo alguna vez? No, sí, es cosa de que haga otro hijo. Pensemos en el día de la marmota. Se repite exactamente el mismo día, exactamente igual, cronométricamente igual. Sin embargo, esta segunda vez que ocurre en base al conocimiento de todo lo que ya pasó y por lo tanto no voy a hacer las mismas cosas que el día anterior. Y el solo hecho de saber, de ya haberlo vivido una vez, cambia mi experiencia sobre el fenómeno. En estricto rigor, ningún fenómeno es replicable. Ni siquiera los de laboratorio. Porque incluso si tú mantienes todas las variables controladas, hay cosas que no puedes replicar. Voy a poner cualquier ejemplo, si un experimento lo realizaste el 21 de enero de 2020, nunca vas a poder volver al 21 de enero de 2020. Esa variable, por lo menos, no la vas a poder repetir. ¿Qué es lo que le ocurre a esta gente? Es gente que tiene miedo, que necesita simplificar el mundo a una pequeña cantidad de variables controlables. No son capaces de asumir la inmensa complejidad del mundo. ¿Y qué es lo primero que hacen? Y aquí está la parte más preocupante que a mí me hace invitarlos a consultar a un especialista. Lo primero que niegan es toda la vida, todo el mundo emocional. Toda la parte emocional que tenemos, no solo la emocional, también la sentimental, todo eso se niega, se elimina. No es una variable de interés. Y eso ese enfoque, esa eliminación de variables en la vida, se entiende cuando uno está haciendo un experimento en el laboratorio. Ahí vamos, claro. En el resto de la vida es psicópata. Es preocupante, de verdad. Bueno,
estamos en un mundo principalmente construido por ingenieros, así que explica muchas cosas. Pero bueno. Ahora, el hecho de que la magia pueda ser replicable es una cuestión muy cuestionable. Y es que este determinismo, que es el que planteaba Laplace en su demonio, es un término para referirse a esta posibilidad de saber dónde se encuentra cada partícula del cosmos. O sea, a partir de una fórmula y sabiendo la posición de una, podemos determinar todos los demás con una serie de cálculos que a la fecha son imposibles. Estamos en épocas napoleónicas y toda la gente en realidad se acuerda de esto, de la mecánica celeste de Laplace, principalmente por una anécdota que yo nunca me he preocupado de confirmar su veracidad, pero a los que les gusta este tema la blanden con seguridad. Sin embargo, a mí me encanta, porque se supone que Napoleón, muy interesado al conocer esta teoría, es como la que buscaba Einstein, The Theory of Everything, esa teoría del todo. Uh-huh. Y que Napoleón le habría preguntado algo así como que, veo que en toda su teoría no ha mencionado a Dios, y Laplace le habría respondido, me pareció una hipótesis innecesaria. Y ahí sale, de hecho he visto algunos influencers de estos youtubers así como, ¡oh! Dijo que Dios era una hipótesis. Y que era innecesaria. Son como niños pequeños, o sea, abordan estos temas que son los temas fundamentales del conocimiento y lo abordan con la actitud de un niño haciendo bullying. O sea, ¿qué nivel de razonamiento? ¿Qué les dice su terapeuta? Eso me gustaría saber, pero no, tampoco me interesa entrarlo. Bueno, a mí me parece maravilloso el demonio de Laplace, este determinismo con respecto a toda la mecánica del cosmos que podemos llegar a representar matemáticamente. Es imposible, o sea, de hecho, en ese mismo ejercicio de exceso de determinismo materialista, que lo entendemos, ahí estábamos, siglo que 16, 17, 16, 17, claro, justo en el paso, de hecho. Perdón, 17, 18. Estamos justo en la frontera de siglo. Pero estos ingenieros siguen con ese pensamiento decimonónico y estamos en el 2021. Hay que entender. Al ingeniero le interesa que las cosas funcionen, no le interesa la verdad. O sea, al ingeniero le da lo mismo que la gravedad no sea una fuerza. La fórmula de la gravitación de Newton funciona, así que para él le da igual que Einstein ya haya demostrado que en realidad es una deformación en el tejido del espacio-tiempo producido por los cuerpos con masa. Bueno, pues lo mismo. Mientras la fórmula le funcione, corre. Ay, si, si es que me estuviese escuchando alguno que son tan deifican tanto a Leibniz. Yo sé que, no, de hecho, nunca me he encontrado con un ingeniero que cuando yo le pregunto a este respecto, lo sepa. ¿Tú has leído alguna vez La Mónada Filosofal de Leibniz? Ingeniero, te la dejo ahí. Pero bueno, cuando, cuando Leibniz plantea este determinismo a ultranza, este determinismo mecanicista, es como el sumum del pensamiento decimonónico, que sabemos que está obsoleto en la ciencia y la filosofía. En ese momento lo podemos entender en su contexto. Está haciendo algo fundamental para nosotros. E incluso al decir que en ese contexto de cómo se mueve el cosmos, la variable Dios no tiene lugar. Los cátaros habrían estado felices. Porque el mundo, todo lo que hay, es parte de la realidad inmanente. Cuando uno se refiere a Dios, yo prefiero hablar de la divinidad. Da lo mismo, son todos nombres para referirnos a aquello que es trascendente, aquello que por definición está
más allá de este mundo material que puede definir el demonio de Laplace. De hecho, volvemos, que parece algo muy nuevo, pero volvemos al pensamiento de los cátaros. A los cátaros les hicieron una cruzada y los exterminaron, los albigenses, porque ellos decían de que el mundo se dividía en dos. Por un lado, Rex Dei, el mundo de Dios, y por otro lado, Rex Mundi, el mundo del demonio, decían. Todo esto, todo lo que es material, todo lo que es concreto, todo lo que es carne, era propio del demonio. De hecho, por eso ellos eran célibes. Todo lo que era Rex Dei, todo lo que era Dios, estaba más allá de este mundo material. Ergo, Dios no se podría haber hecho carne en Jesucristo. Ergo, Jesucristo era más demoníaco que divino y Vaticano les mandó cruzada. Laplace, con su demonio, está definiendo el Rex Mundi. Y claro, en Rex Mundi, Dios no tiene cabida. De hecho, mi reino no es de este mundo. ¿Le suena? No hay novedad, no hay contradicción. O sea, solo hay contradicción para el quien no sabe nada de teología. Laplace sí sabía de teología. De hecho, este tipo de anécdotas napoleónicas, cuando se empiezan a hacer circular, no son con un motivo de desarrollo del pensamiento, tienen objetivos políticos, para hacer tambalear la posición o el poder que manejaba la institución Iglesia Católica, que una cosa es la institución humana, otra cosa es el pensamiento teológico y espiritual. Una cosa, podríamos decir, es una cosa, un fenómeno manifiesto, es lo fácil de observar porque está ahí, lo otro es lo complicado. Hay gente que solamente puede ver lo simple. Nosotros estamos en otra. Bueno, los fenómenos de este mundo, en teoría, podrían llegar a ser replicados. Los fenómenos trascendentales, que podemos decir, son fenómenos, son experiencias. Ni siquiera tenemos buenas palabras para definirlos porque las palabras definen este mundo. Lo trascendente está más allá de la realidad que describen las palabras. Wittgenstein, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Y me voy al final del Tractatus. De lo que no se puede hablar, solo hay que callar. Nosotros estamos intentando explorar lo que está más allá de esa frontera del lenguaje. Por lo tanto, el demonio de Laplace no nos niega, de hecho nos ayuda, porque deja todo ese ámbito de la mecánica celeste al ámbito de lo conocido. Hoy podemos decir de lo astronómico. Nomos, como economía, es como lo que organiza, lo que nombra, lo que pone las cosas en organización. Incluso lo encontramos en Génesis. En cambio, nosotros estamos explorando eso de más allá. El hecho de que Laplace nos ayude a atender esta línea de los fenómenos replicables, los fenómenos de este mundo, lo que está en el más acá, nos facilita, o sea, más que facilitarnos, nos orienta. Porque ya sabemos por lo menos dónde no tenemos que ir. Esto es como en la teología negacionista de finales de la Edad Media, inspirada en Colofón. No te puedo decir lo que es Dios, pero sí te puedo decir lo que no es. Y de hecho, quienes no se dan cuenta de esa diferencia, porque como no podemos hablar de eso otro, usamos alegorías. Dios, el concepto de Dios no es Dios. Cuando hablamos de Dios es una palabra que nos inventamos para hablar de aquello que no se puede hablar. Y como no es entendible, lo figuramos metafóricamente, alegóricamente, con estos rasgos humanos. Les recuerdo que o sea, la incapacidad para entender el lenguaje simbólico, el lenguaje metafórico, también es síntoma de enfermedades mentales.
Y los que están en este camino se enfrentan a las alegorías y las entienden literalmente, son los que terminan cayendo en estos caminos que hoy se denominan mano izquierda, la brujería y todo eso, que ven a los demonios y a los dioses como cosas reales. Que hoy la verdad es que podemos entender que era la forma antigua de referirse a este tipo de desórdenes mentales que son incapaces de entender el proceso alegórico mediante el cual hablamos del más allá. Así que si todo es replicable en este mundo, que alguien me lo demuestre. Que alguien replique el momento en el que yo me enamoré por primera vez y podría llegar a creerles. Es imposible. Y la magia está más allá de estos temas. Es parte del kairos, no es parte del cronos, de este tiempo lineal, no es algo que está fuera del tiempo lineal. Bueno, no me voy a alargar más, pero continuaremos hablando de estos temas. Tengo que ir al compuche.